Es tiempo de que la Iglesia ocupe el lugar que le corresponde. Es tiempo de que la Iglesia actúe con la autoridad de Dios. Es tiempo de una reforma apostólica. Misión Cristiana El Calvario desde la ciudad de Guatemala presenta al apóstol Abraham Castillo con un mensaje de poder para la Iglesia de hoy. De esta manera que hablamos de Misión Cristiana El Calvario porque son directrices específicas para Misión Cristiana El Calvario. Aunque algunas tengan que ver con el resto de la iglesia, pero a su tiempo el Señor se las dará a ellos, pero por el momento son directrices, es revelación que el Señor está dando a Misión Cristiana El Calvario. Quiero ilustrar con esto. Cuando Dios le dice a Jonás que fuera a Nínive, fue algo específico para él, no era para todo el pueblo. Lo mismo en el caso de Moisés. Habían tantas personas que el Señor pudo haber usado, sin embargo le habla a Moisés y le habla específicamente del pueblo de Israel. Incluso él se presenta como el Dios de Israel en varios casos y personas le indican o le dicen a él el Dios de Israel. ¿Por qué si había un montón de pueblos? Pero era algo específico y por eso vuelvo hoy a resaltar, nos habla de Misión Cristiana El Calvario porque es algo, el propósito de Dios para Misión Cristiana El Calvario. Y bajo ese entendimiento es que siempre hablamos y revelamos la palabra del Señor no como un entendimiento general en el sentido de que es para todos, porque si no, en primer lugar, no lo alcanzaríamos, ni lo podremos alcanzar, porque no tenemos autoridad hacia las demás iglesias o misiones. Sin embargo, nuestro mover está en Misión Cristiana El Calvario y es por eso que el Señor nos da las directrices específicas de acuerdo a su propósito y al llamado que Dios le ha dado a Misión Cristiana El Calvario. Así que debido a eso es que hablamos como Misión Cristiana del Calvario y por eso es que no tenemos ningún problema ni conflicto en con libertad mencionar que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia Misión Cristiana del Calvario para que oigamos lo que el Espíritu Santo está diciendo en este tiempo. Gracias a Dios tenemos ya un buen número de hermanos que ya está identificándose como parte de este hermoso grupo de personas que estamos juntos escuchando lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Y tenemos, por ejemplo, a Mary de Méndez, también al apóstol David Castellanos, tenemos a la hermana Iracema del Coloso, Acapulco, tenemos a hermana Diana de Acapulco, tenemos a hermana Tere Páez, también a Aridana, tenemos a Orlando y a Eli en Poptún, Petén, tenemos al pastor Eduardo García, al hermano Darío Castillo, allá en Villavicencio, al hermano Pedro Gonón y familia en Mazatenango, a los hermanos de Costera Diamante, que están también reunidos para escuchar lo que el Señor dice a la iglesia. El pastor Giovanni, el hermano de Bogotá, gracias a Dios. Julio y Susi de Honduras. Derly Ladino de Villavicencio. Tenemos también al hermano Gustavo de Acapulco, hermana Iliana Amador en Villavicencio, Colombia, el pastor Abraham Celada y Mayra allá en Waukegan, el hermano Wilmer también está escuchándonos en Waukegan, la profetisa Alejandra en Acapulco, el pastor Francisco Lovelo allá en Villavicencio,
el pastor Juan Moro, tenemos a Erika Alvarado, gracias a Dios allá en Oaxaca, bendiciones. Tenemos a Deise en Costera Diamante, al profeta César también, y así un buen número de hermanos que ya está siendo notorio y se han identificado que están escuchando Reforma Apostólica, y gracias a Dios por ello. Y hay otros más. Como he dicho, he llegado a diferentes lugares y me dicen, yo escucho a través de la radio Reforma Apostólica. Son personas que aquí no las tenemos identificadas, que están oyendo Reforma Apostólica, sin embargo lo están haciendo por causa de la bendición que tenemos de la emisora Melchor de Mencos, como la Radio Manantial, la Radio Vida Nueva en Sutijá, pero también Fresca Unción allá en los Estados Unidos, que transmite también hacia todo el mundo, y muchas personas lo ven, pero también nos escuchan a través de Fresca Unción. Si está pasando y escuchando o viendo en alguna de estas emisoras que ya mencioné, Dios les bendiga y un saludo desde la sede central, para que así seamos edificados y fortalecidos en Cristo Jesús. Tenemos también al apóstol Henry allá en Bogotá, William Hernández en Villavicencio, a Luis Chevo en Puerto Barrios, a Lucy Ladino en Villavicencio, a Conchita en Acapulco, al profeta Ronnie allá en Guastatoya, Eugenio Solís también, al pastor Wilmer Mejía en Río Dulce, a familia Hernández, Dios les bendiga, al pastor Moisés, al hermano Cirilo Jiménez, al hermano Génito y Mari en Acapulco, al pastor Juan Méndez. También tenemos a hermana Tania del Cid, a Sandy López allá en Chilpancingo, al hermano Díaz, bendiciones, a la hermana Mari de Méndez en Escuintla, al apóstol Leonel Escobar allá en Perú, Dios les bendiga, al hermano Kim Rodrigo Samayoa también en Providence, a Gilma en Bogotá, y Mari Liquidano también, que hoy nos está escuchando aquí en Guatemala, así que bendiciones. Así que gracias a Dios, porque Dios está obrando de una manera preciosa. Quiero informarles que esta semana hubo un retiro de siervas del Señor, algunas esposas de pastores y otras siervas del Señor que están dedicadas al ministerio, y fue un retiro lleno de la bendición y de la presencia del Señor. El Espíritu Santo se movió de una manera tremenda y gloriosa, y cada una viene contando experiencias gloriosas, y especialmente un encuentro personal con Jesucristo y el Espíritu Santo transformando sus vidas. Es glorioso esto, pero también muy contentas de la atención y la forma en que prepararon este retiro las hermanas, especialmente del norte. Dios les bendiga y que el Señor les siga bendiciendo de una manera tremenda. Así que saludes, hermana Mirna, ya que ella fue la que se encargó de todo lo logístico de este evento, y fue una bendición muy, pero muy, muy grande. Así que gracias a Dios. Tenemos también a la hermana Alma Espinosa del Chal, a la hermana Juana López en Acapulco, y al pastor Carlos Alvarado. Así que bendiciones hasta allá a Acapulco. Dios les bendiga grandemente. Estamos muy contentos con lo que el Espíritu Santo cada día está haciendo y transformándonos conforme a su propósito. Hemos venido hablando sobre el carácter, y hemos hablado, la base principal que tomamos al respecto es Hebreos 1:3, donde nos habla que Cristo es la sustancia del Padre, la revelación, la expresión del carácter, de la imagen del Padre. Y ahí mismo nos está diciendo que Cristo expresa exactamente la naturaleza del Padre.
Y por eso es que su carácter es así, sus acciones son así, sus pensamientos son así, lo que él dice, lo que él habla, todo lo que él hace, todo su estilo de vida es la expresión del Padre. Él no tuvo que esforzarse en nada, no tuvo que hacer ninguna acción de logro, sino sencillamente revelar lo que estaba dentro. Y lo que estaba dentro era la naturaleza del Padre. Como hemos dicho, ya en las Escrituras dice que el que es nacido de Dios tiene la simiente de Dios, la semilla de Dios, tiene la genética de Dios, y por lo tanto nosotros también podemos hacer y debemos hacer y expresar la imagen de Jesucristo, porque tenemos la naturaleza del Padre. Dice en Juan 1:13 que fuimos engendrados no por voluntad de sangre y carne, ni de varón, sino de Dios. En otras palabras, tenemos otra vez la genética, o tenemos nuevamente explicado que tenemos la genética del Padre. Es por esa razón que nosotros también sí podemos expresar la naturaleza de Cristo. La otra razón muy importante es porque la Escritura dice que hemos muerto al pecado. El que recibe a Cristo, ya hemos hablado de que el que cree en Cristo, el que también se bautiza, se arrepiente lógicamente, pero también se bautiza, ahí experimenta la muerte, es sepultado y resucita a vida nueva. ¿Esto qué nos está diciendo? No es un simbolismo, no es una imaginación, no es una figura, es un hecho. Dice que hemos muerto juntamente con Cristo y que hemos resucitado en Él y con Él. Por eso la forma en que Pablo mide a la iglesia de Colosa es precisamente bajo este hecho, no simbolismo, no figura, sino el hecho de que están muertos juntamente con Cristo. Y por eso los califica y les dice, si habéis pues resucitado con Cristo. El problema de ellos era que había una dualidad de vida. Estaban muertos en Cristo y resucitados juntamente con Cristo, pero su expresión no era de ese estilo. Lo mismo pasó con la iglesia de Éfeso. Efesios 4:20 dice, no habéis aprendido hacia Cristo, y que andemos como es digno, dice Efesios 4:1, de acuerdo a la vocación a la cual hemos sido llamados. Y hemos sido llamados para ser santos y sin mancha. Hemos sido escogidos y predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. El problema de la iglesia de Éfeso era que tampoco expresaba la naturaleza de Cristo, aunque tenían la naturaleza de Cristo. Lo mismo vemos en la iglesia de Roma. Dice, por ejemplo, hay varios versículos, pero vamos a tomar uno solo. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, a este mundo, a este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué está diciendo? Que la iglesia no vivía bajo una renovación de su entendimiento, sino que la iglesia vivía bajo sistema, bajo patrones, bajo estructuras, bajo tradiciones, pero no estaban viviendo y renovándose de acuerdo a lo que el Espíritu Santo había hecho en sus vidas. Y así encontramos a la iglesia de Corinto. Pablo, uno de los cuestionamientos es hágase todo decentemente y en orden. Y les habla sobre la importancia de quitar el velo y de entender que el velo ha sido quitado en 2 Corintios 3. Les dice precisamente que del momento en que siguen hablando de Moisés, de las tradiciones, de las estructuras, de todo lo que tiene que ver con el pasado, dice, el velo no les ha sido quitado. Pero desde el momento, dice, que se convierten, el velo es quitado. En otras palabras, pueden ver, pero no están viendo. Parece raro, por eso en las parábolas dice,
para que viendo no vean. Esto parece raro realmente en relación a lo que el Señor estaba diciendo, especialmente en el aspecto de las parábolas. Uno dice las parábolas, o le enseñan a uno que las parábolas eran para que fuera más entendido el mensaje. Sin embargo, en la parábola del sembrador, cuando le preguntan a Jesús que qué significaba la parábola del sembrador, Él les explica antes de dar lo que significaba, lo que Él les estaba enseñando, dice, para que viendo no vean y para que oyendo no oigan. En otras palabras, eran personas que sí se les estaba dando la revelación, pero que no lo estaban entendiendo exactamente como debiese ser según el diseño. Estaban oyendo, pero no lo entendían. Estaban viendo, pero no lo estaban, ¿qué cosa? Entendiendo y viendo con claridad. Por eso cuando Pablo le dice a la iglesia de Corinto, el velo ha sido quitado. Y por eso 2 Corintios 3:18 dice que viendo a cara descubierta la gloria del Señor. El problema de las iglesias era que no podían ver a cara descubierta porque había un velo, había una máscara, vivían una doble vida. Eran nacidos de nuevo, pero estaban expresando una cultura y una vida, un estilo de vida, al estilo de los gentiles, al estilo de la gente del mundo, de la que no tiene a Cristo. Y estábamos viendo el lunes pasado que este problema se da por la falta de un entendimiento claro de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. El problema de la iglesia es que asumimos que hemos entendido, asumimos que ya lo sabemos. El problema no es solo saberlo, sino el problema es entenderlo y aplicarlo y comprenderlo. ¿Por qué razón? Porque viene aquí en Juan capítulo 8 y versículo 43. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando de este versículo? Juan 8, 43, viene el Señor y que les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vuelvo a leerlo. ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? Y les vuelve a hacer otra pregunta. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Qué importante es esto. ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablando y la gente no estaba entendiendo. Ni tampoco escuchaban su palabra. Siempre la ley de Moisés influenciaba sobre ellos, afectaba, dañaba. Las tradiciones eran más importantes para ellos que la palabra del Señor. Este era el problema de las iglesias también, porque se convirtió en una cultura. Lo que manejaba y dirigía a las iglesias no era la guía del Espíritu Santo, sino eran las tradiciones y la cultura. El problema nuestro lo voy a ilustrar con el caso de David. Viene el Señor y le revela que había que traer el arca. Y viene David y empieza a hacer lo que el Señor le dijo, pero asumió cómo debía de traerlo. Y me imagino que cuando les habla a los 30,000 personas que Él les expone lo que el Señor les había dicho, que eran los más cercanos de Él, todo excelente, traigámoslo, y todos felices de que iban a hacer lo que el Señor había dicho. Me imagino que alguien dijo, levantó su mano y dijo, yo propongo que se haga un carro nuevo, que no utilicemos ese carro viejo, el cual ha tenido durante muchos años. Y todos estuvieron de acuerdo y lo vieron muy bien. Y empezaron a arreglar todo tradicionalmente, pero no funcionó porque no era según el diseño. Esa es la gran diferencia entre lo que hacemos desde la perspectiva intelectual, desde la perspectiva del razonamiento humano, que aunque son cosas buenas,
Sin embargo, son cosas que están fuera del diseño. Y por eso hubo muerte. Toda la organización estaba preciosa. Nosotros, si hubiéramos calificado humanamente ese acto, les hubiéramos dado un 10 o un 100, depende de cada país cómo se califica. Los hubiéramos premiado, les hubiéramos dado honores por la forma en que prepararon ese evento. Les hubiéramos echado flores, como decimos aquí en Buen Chapín. Sin embargo, estaban fuera del diseño. ¿Por qué razón decimos que estaban fuera del diseño? Porque la pregunta de David era, ¿cómo he de traer yo el arca de Jehová entonces? Él mismo se descubre y descubre que era un rey, un profeta, que sabía lo que Dios quería, pero no sabía cómo era que Dios quería que se hiciera, aunque ya estaba escrito. La pregunta de alguien sería, ¿y por qué Dios no se lo dijo de una vez? Es que ya lo había dicho. Ya estaba escrito en la ley que el arca debía llevarse por los sacerdotes y levitas. Y en varias ocasiones el Señor se lo había dicho al pueblo y los había corregido en varias ocasiones al respecto. El problema era que ellos no habían ido al abrevadero a buscar el diseño de lo que Dios había dicho. Asumieron que lo que Dios decía era suficiente y que ellos lo iban a hacer como creían conveniente y por eso planificaron y llegaron a un acuerdo. Tomaron decisiones que humanamente eran correctas, pero fuera del diseño. Estoy hablando sobre la diferencia de lo terrenal y lo celestial. Por eso el cuestionamiento del Pablo era, si habéis resucitado juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. ¿Qué está diciendo con esto? En otras palabras, buscad el diseño. Buscad lo que Él ha revelado. Id al abrevadero y buscad qué es lo que Él dice, no solo qué hacer, sino cómo hacerlo. Ese fue el problema de David. Sabían lo que Dios quería, pero no sabían cómo era que Dios quería, aunque ya lo había dicho. Y cuando van a la ley se dan cuenta y dice la Escritura, entonces David dijo, traigamos nuevamente el arca como Jehová ha dicho. Ahí está la diferencia. Lo primero lo trajeron desde una mentalidad humana, terrenal, desde una sabiduría terrenal. Y aunque toda la preparación era buena y exitosa humanamente, sin embargo estaba fuera del diseño y el Señor la califica como mala. Todo el esfuerzo que hicieron, todo el tiempo que dedicaron precisamente a preparar para que tuvieran un 0 en su calificación. Uno diría, pero eso es injusticia. No, es que Él ya lo había dicho. Si Él no lo hubiera dicho, definitivamente hubiera sido injusticia. Pero como Él ya lo había revelado, no solo que había que traerlo, sino en la forma en que había que traerlo, el problema fue que David y los demás no se preocuparon por entender la forma como había que traerla. El cuestionamiento de Jesucristo a los judíos, en este caso de Juan 8, y ahí estaban incluidos los discípulos. Aquí no están fuera los discípulos, porque esta enseñanza también se las da a los discípulos. Y les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Uno diría, pero yo así no voy a predicar. ¿Para qué voy a ir a predicar si ni siquiera me ponen atención? ¿Para qué les voy a ir a decir si no me están entendiendo? Mejor no les voy a predicar. Jesús había sido enviado a enseñarles la revelación, para que ellos entendieran que hubo profeta en medio de ellos. Y siguió enseñándoles y siguió diciéndoles, ¿por qué no entendéis mi lenguaje y por qué no escucháis mi palabra? ¿Por qué? Porque las tradiciones estaban dominando, estaban influenciando sus vidas, todo el pasado estaba influenciando. Eso pasó en las iglesias. ¿Por qué vivís como los otros gentiles?
Y en Gálatas viene, ¿por qué habéis comenzado en el Espíritu y ahora seguís perfeccionando en la carne? Acabáis en la carne. ¿Por qué? Porque influenciaban la cultura, el tradicionalismo, influenciaba todo aquello que era puramente terrenal, humano. Y la iglesia no se preocupó, al estilo David, de buscar el diseño, de ir y entender exactamente lo que el Señor quiere que la iglesia debía de haber hecho. A eso el Espíritu Santo nos quiere librar, que no solo hagamos cosas que Dios ha dicho, sino como Él las ha dicho. Y asumimos muchas veces que estamos haciendo las cosas como Él las ha dicho, porque creemos que como ya estamos haciendo lo que Él ha dicho, también justificamos la forma en que lo estamos haciendo. ¿Por qué Dios quiere que las cosas se hagan bien? Porque la iglesia gloriosa, santa y perfecta no es aquella iglesia que solo hizo o hace lo que Él dice, sino lo hace como Él dice. Porque el hacerlo como Él dice tiene que ver con forma. El hacer lo que Él dice tiene que ver con estructura. Tiene que ver con todo el funcionamiento de un cuerpo. Pero hacerlo como Él dice tiene que ver con la forma. Y recuerde que dice que debemos de ser y hemos sido predestinados para ser conformados. O en otras palabras, para tener la forma de Cristo, la forma de su Hijo. Por eso es que Él es muy cuidadoso no solo en lo que dice, sino en lo que Él dice, cómo debemos hacer las cosas. Pero para eso debemos entenderlo desde la perspectiva espiritual. Pablo le dice a la iglesia de Roma lo espiritual a lo espiritual. Y le dice a la iglesia de Corinto, la carne no puede entender las cosas del espíritu. ¿Por qué no las puede entender? Uno diría, pero si hay gente muy inteligente, muy sabia, gente que es muy preparada. Pero incluso lo afirma, la carne no puede entender las cosas del espíritu. No tenemos por qué hacernos conflictos sobre esto. Puede haber muy inteligente, muy bien preparada, muy bien esto, porque David tenía a la gente muy bien preparada en esos 30,000. Y aunque dieron sugerencias y dijeron las cosas que se debían de hacer para traer el arca muy buenas, sin embargo, no dejaba de ser, lo voy a traducir al estilo de lo que estamos hablando hoy, no dejaba de ser en la carne, terrenal. Por eso fue que falló el sistema delante de Dios y tuvieron que hacerlo como Él decía que debían de hacerse. Porque el sistema del mundo no funciona con el de Dios. Y por eso el Señor nos está librando de eso. Y por eso aquí en Corintios, en 1 Corintios capítulo 2, viene Pablo y precisamente le habla a la iglesia sobre esta situación. Y les dice acerca de cómo entender las cosas del Espíritu. Porque ese era el problema de la iglesia. ¿Qué dice ahí, por ejemplo? Dice 2 Corintios capítulo 2 y versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Fíjese que cómo Pablo les aclara esto. Esto no es por entendimiento, por lógica, por razonamiento o por preparación. Esto es por revelación. No estoy hablando de una preparación de acuerdo al diseño, estoy hablando de una preparación intelectual. No quiero decir que no sirva, sino las cosas del Espíritu se entienden por revelación por el Espíritu. Dice aquí, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas, en el versículo 11, sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso es que la revelación por causa y dada por el Espíritu Santo es la que nos expresa y nos revela a Dios tal como Él es.
y nos hace entender no solo qué es lo que quiere, sino cómo lo quiere. Ahora viene entonces el apóstol Pablo y sigue aquí. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¡Qué tremendo! Está hablándole a la iglesia. Recuerde que Pablo le dice a la iglesia de Roma, no os conforméis a este siglo, a este mundo. El problema era que la iglesia estaba viviendo según el espíritu de este mundo. Hoy la iglesia en este tiempo está viviendo según el espíritu de este mundo. Está viviendo según el sistema, según la lógica, según la sabiduría humana. Está viviendo según el sistema de este siglo. Y viene el apóstol Pablo y aclara y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo. Lo está hablando desde la perspectiva, desde el contexto de hijos de Dios, nacidos de nuevo. Entonces, ¿qué recibieron? Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Imagínense, les aclara, no es el espíritu del mundo. Por eso es que en la iglesia no debe gobernar el espíritu del mundo, sino es ser guiados. Por eso les dijo a la iglesia, a las 7 iglesias, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Quiere decir, ¿qué cosa? ¿Qué estaba pasando entonces en la iglesia? En la iglesia estaba pasando que sí estaban escuchando a un espíritu, pero al espíritu del mundo. Y por eso es que a todas las lleva al arrepentimiento, a todas las lleva a cambiar de actitud y a vivir una vida totalmente diferente. Estaban precisamente escuchando un espíritu, pero no era el espíritu de Dios. Porque el espíritu de Dios, dice aquí, nos revela qué es lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que tenemos en Cristo? En otras palabras, les lleva a vivir la realidad de lo que tienen y lo que debemos hacer. Por eso ese espíritu del mundo, no es, la iglesia lo ha ilustrado como baile, como fornicación, y claro, todo esto implica borrachera, ese sí se fue al mundo. Pero no descubre que la iglesia está afectada precisamente por la influencia de un espíritu del mundo, porque sigue las mismas tradiciones. Veamos algunas cosas, y lo digo porque más adelante lo voy a aclarar. Por ejemplo, los hogares. ¿Cómo se rigen los hogares? ¿Por el diseño de Dios o por la cultura? ¿Cómo se conduce la familia? ¿Cuál es el comportamiento de los hijos hoy según la cultura del mundo, del espíritu de este mundo, o según la cultura del reino de Dios guiada por el Espíritu de Dios? ¿Cómo es que hoy se trabaja? Hablando ya de la empresa. Trabajamos al sistema de este mundo, pero no trabajamos bajo los lineamientos y principios del reino de Dios. Por eso es que la iglesia está influenciada por el sistema de este mundo. Lo mismo que es lo que pasa en todo, en nuestro ambiente, en todo alrededor nuestro, estamos influenciados por el sistema de este mundo. Incluso la forma de relacionarnos con los hermanos es de acuerdo al sistema de este mundo. Sin embargo, hay un Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor, que ha revelado lo que somos y lo que tenemos en Él y de cómo es que debe ser nuestra comunión. Por eso es que hoy a alguien no le importa tanto si el hermano aquel no le habla o la hermana aquella no le habla. No, bueno, pues si quiere que me hable, si quiere que no. Ese es el sistema del mundo. Y la iglesia que está regida así es una iglesia, o la persona que está regida así es una persona que está siendo dirigida por un espíritu que se llama de este mundo, al cual viene Cristo, y por eso les dijo en Juan 8, vosotros de vuestro padre el diablo sois,
¿Por qué? Porque estaban expresando la genética de ese padre. No escuchaban la verdad, sino escuchaban la mentira. Les gustaba todo lo que era mentira, aunque sonaba verdad. Para ellos era verdad, pero en su práctica, en su esencia, era mentira. No era la verdad de Dios. Todo lo que no va conforme al diseño, sino va conforme a este sistema de este mundo, no es la verdad. Y por eso era que esta gente, estas personas, no podían entender a Jesús ni escuchar su mensaje. ¿Por qué? Porque tenían la genética y estaban expresando la genética de el padre de la mentira. Cuando la iglesia está viviendo, siendo nacidos de nuevo, pero está viviendo bajo una expresión del espíritu de este mundo, está expresando la genética no del Padre Celestial ni del Padre Eterno, sino está expresando la genética del sistema de este mundo, del Padre que está afectando este mundo. Por eso en 2 Corintios 4:4, ¿qué nos dice? Cuando leemos 2 Corintios 4:4, ¿qué nos dice? Y le está hablando a una iglesia, no le está hablando a inconversos. El Dios de este siglo, el Dios de este mundo, el Dios de este sistema, el Dios que ha hecho la estructura y todo el sistema de este mundo, el estilo de vida de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la cual es la imagen de Cristo, dice. ¡Qué tremendo! Aquí dice, viene Pablo y les dice a los de Corinto, no hemos recibido el espíritu del mundo. Hay un espíritu diferente al espíritu de Cristo, se llama espíritu del mundo. Es el sistema del mundo. Es cómo nos comportamos, cómo vivimos, cómo expresamos. Es una naturaleza diferente a la nueva naturaleza, a la naturaleza del Padre. Es la naturaleza del viejo hombre. Y por eso cuántas veces Pablo a la iglesia de Éfeso y de Colosa y de las demás iglesias les dice: y renovaros y revestíos del nuevo hombre, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque todavía estaban expresando la genética del hombre viejo, la genética del padre de la mentira, aunque eran personas nacidas de nuevo. Sin embargo, estaban expresando todavía. ¿Por qué? Porque ellos no lo habían entendido, porque lo estaban razonando, lo estaban viendo desde una perspectiva de lógica y de razonamiento. Y por eso es que aquí en 2 Corintios 2, dice, por eso Pablo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, en el versículo 12 del capítulo 2 de 1 Corintios, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también que dice, hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana. Por eso decía, el llamado que le hace Pablo a la iglesia de Corinto era que todo lo entendían desde una perspectiva de sabiduría humana. Y eso dice que es el espíritu del mundo. Sino con la que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo en Romanos 7 y capítulo 8, y especialmente desde el capítulo 5 hasta el 8, le habla a la iglesia de Roma de lo que es el vivir en la carne y lo que es vivir en el espíritu. Y dice lo que es de la carne, también dice en otro versículo, de la carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. No se puede acomodar lo carnal a lo espiritual. No podemos ver con el espíritu terrenal, con el espíritu de este mundo, las cosas de Dios. Siempre habrá un velo y ese velo nos llevará a traducir, a interpretar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso la Escritura no nos habla de interpretar.
La Escritura nos habla de tener y de ver al Señor a cara descubierta, no de interpretar, sino a verlo con claridad. El mundo es el que nos lleva a interpretar. La teología, si algo nos enseña, es a interpretar. Por eso es que nos hablan de los diferentes teólogos y los llevan a un punto y dice, ahora saque usted su interpretación. Recuerdo una vez de un predicador, estábamos en una conferencia apostólica de diferentes misiones en Estados Unidos. Y predica y por último dice, no sé qué es lo que ustedes captaron, pero saque usted su interpretación. Yo dije, esto no es de interpretar, esto es de lo que el Espíritu Santo está diciendo. Pero nosotros los predicadores hemos cometido el error de llevar a la gente a interpretar. Y Pablo dice, esto no es con palabras de humana sabiduría, sino es lo que el Espíritu nos ha dicho que debemos de ser y de hacer. ¿Qué gran diferencia hay en esto? No es algo parecido. Hay una gran diferencia porque depende de quién estamos siendo dirigidos. Por eso Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Porque le está hablando a la iglesia de Roma y les está diciendo también que son dirigidos por otro espíritu. Pero les aclara, los hijos de Dios, su característica, la evidencia que son hijos de Dios, no es que por ser hijos de Dios van a ser guiados, es al revés. Por ser guiados por el Espíritu de Dios, es por eso que son hijos de Dios. Porque están bajo el gobierno de Dios y bajo la dirección no del espíritu de este mundo, sino son guiados bajo el Espíritu de Dios. Por eso es que son hijos de Dios, porque tienen la naturaleza de Cristo y la están expresando. Y por eso Pablo le dice a la iglesia de Corinto que no es con humana sabiduría. Pero luego aquí, ¿qué dice? Versículo 14. Pero el hombre natural, escuche esto, el hombre natural no percibe. ¿Qué significa percibir? No recibe, no concibe, no lo entiende, no lo capta. No percibe, ¿qué cosa? Las cosas que son del Espíritu de Dios. Y si dice que no concibe las cosas que son del Espíritu de Dios, yo puedo afirmar que el hombre natural no concibe las cosas que son del Espíritu de Dios, aunque las trate de arreglar y de acomodar y de entender y de asimilar, dice aquí, no percibe. Y si dice no percibe, es porque no percibe. ¿Por qué razón? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, versículo 15, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si Pablo les está diciendo que no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu del Señor, que proviene de Dios, entonces, en otras palabras, ¿con qué mente estaban tratando de entender la revelación? No con la mente de Cristo, sino con la mente del espíritu de este mundo. En otras palabras, razonaban, todo lo miraban por lógica, todo lo miraban por interpretación, todo lo trataban de ver a nivel terrenal. Por eso Pablo les dice, el que ha resucitado busca las cosas de arriba y no las de la tierra. No está diciendo que alguien que solo está mirando hacia arriba y se va a pasar mirando hacia arriba. No está diciendo eso, está hablando de esto, de la vida en el Espíritu y la guía del Espíritu, la dirección del Espíritu, de oír al Espíritu de Dios o de oír a otro Espíritu. Entonces, si Pablo les dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces les está diciendo a ustedes, entonces, con la mente que lo han visto es con la mente del Espíritu de este mundo.
Y eso era lo que ellos no podían entender. ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? Hay otras versiones que tienen que ver con la mente de Cristo en este pasaje. Y nos está diciendo que tienen el Espíritu de Dios y por lo tanto el Espíritu de Dios les muestra todas las cosas y entienden de acuerdo a la dirección del Espíritu. No es por lógica, es por revelación, dijo Pablo. Pero nosotros lo hemos recibido porque el Espíritu nos lo reveló, dijo. No es por razonamiento. No es porque 2 más 2 son 4. No, no es por eso. Es sencillamente por revelación. Por eso es que la iglesia no había dado la talla, la iglesia no había llegado a su punto de, ni podía llegar porque todo lo miraban con una mente diferente a la mente de Cristo. Cuando Pablo les dice aquí en el libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 23, fíjese que les llega al mismo punto de lo que le dice a la iglesia de Roma y a la iglesia de Corinto. Efesios 4:23. Les está hablando desde el versículo 17 de que vivían como los otros gentiles, que tenían el entendimiento entenebrecido, el versículo 18, que perdieron toda sensibilidad, dice el versículo 19. Versículo 20 les expresa que no aprendieron hacia Cristo. El 21 les dice que no habían oído correctamente, a pesar de que habían sido enseñados por Él, por Cristo. Les está hablando en el versículo 22 de la pasada manera de vivir, pero luego los llega al mismo punto, y renovaros en el espíritu de vuestra mente. ¿Cuál era el problema entonces también de la iglesia de Éfeso? Que no habían cambiado de mente. Estaban con la nueva naturaleza, pero su mente todavía seguía con el entendimiento del espíritu de este mundo. Les está hablando del problema que no estaban conformados a la imagen. Y el punto que llega es, ¿por qué no aprendieron hacia Cristo? Porque tienen el problema de la pasada manera de vivir. Están viviendo bajo el viejo hombre, pero ¿por qué? Porque no han sido renovados en el espíritu de vuestra mente. Porque en otras palabras, uniendo lo de Corinto con lo que le dice Pablo a Corinto y a la iglesia de Éfeso, no están teniendo y usando la mente de Cristo. Cuando dice del espíritu de vuestra mente, está hablando de la intención de la mente, de las actitudes que nos hace ver precisamente de acuerdo al entendimiento. Y eso tiene que ver con carácter. Todo lo que tiene que ver con actitudes, acciones, intenciones, tiene que ver con carácter. Por esa razón es que el carácter tiene que ver con mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de expresarme. En otras palabras les está diciendo, no tienen el carácter de Cristo, a pesar de que tienen la nueva naturaleza, no están expresando el carácter de Cristo. Porque el problema era que no estaban permitiendo que la mente de Cristo fuera expresada en la vida de ellos. La naturaleza de Cristo incluye la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque la naturaleza incluye carácter. La naturaleza incluye la manera de pensar, la manera de actuar, la manera en que nos comportamos. Y eso tiene que ver con carácter. O sea, no es algo adicional a la nueva naturaleza y que viene el Señor y después nos va a dar la mente de Cristo. No, la mente de Cristo es parte de la naturaleza de Cristo. Entonces, si usted y yo tenemos la naturaleza de Cristo, tenemos la mente de Cristo. ¿Pero para qué? Para que no pensemos las cosas según el espíritu de este mundo, sino para que pensemos según el Espíritu de Dios. Y decía el lunes pasado que el espiritual no es solo aquel que ha llegado a alcanzar madurez espiritual, como generalmente se ha dicho.
El espiritual es el que comprende que tiene la naturaleza de Cristo y la está expresando en su forma de comportarse, en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de actuar en todos los ámbitos de su vida. Por eso es importante lo que el Señor quiere hoy, que sigamos comprendiendo que tenemos la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo sucede no por un premio, no porque somos una iglesia esforzada, no porque somos una iglesia que amamos a Jesucristo, no por ser una iglesia que hemos pasado 40 años fieles en medio de la prueba y de la lucha, no por eso. Es sencillamente porque tenemos la naturaleza de Cristo. Por eso es que tenemos la mente de Cristo y entonces dice Pablo, le dice a los hermanos de Corinto, lo espiritual a lo espiritual. No puede ser lo carnal entendiendo lo espiritual. Eso dice que no se puede dar. Las cosas del espíritu no las podemos entender, dice, carnalmente, ni humanamente. Las cosas del espíritu se entienden espiritualmente. Y por eso es que es necesario la mente de Cristo. Pero no es que vamos a pedirle, Señor, danos la mente de Cristo, Señor, danos la mente de Cristo. No es eso, la tenemos. Como tenemos el carácter, porque tenemos la naturaleza de Cristo, porque hemos nacido de nuevo. ¿Qué tenemos que hacer en primer lugar? Creerlo. Así como no creemos muchas veces que hemos muerto al pecado. O que hemos resucitado en Cristo, con Cristo juntamente. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque él podría entender la revelación. No la entendió humanamente, y si alguien tenía mucha sabiduría humana con influencia griega y judaica, era precisamente Pablo. Sin embargo, él dejó todo. Y ahora todo no lo entendía, lo que el Padre le decía, lo que Jesucristo le revelaba, no lo entendía desde una perspectiva humana. Dice, por revelación nos fue dado por medio del Espíritu de Dios. La iglesia tenemos que comprender que necesitamos expresar el carácter de Cristo que implica tener la mente de Cristo, que implica expresar lo espiritual, que implica entender las cosas espiritualmente, que implica que todas nuestras acciones se han de ver y juzgar espiritualmente. Es por ello que necesitamos comprender la necesidad que tenemos de entender que tenemos la mente de Cristo. Porque por eso Jesús les dijo a los judíos y a los discípulos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no escucháis mi palabra? Sencillamente porque pertenecían a otra genética. Pertenecían a otro padre. Estaban actuando bajo otra genética y no la genética del Padre. Si algo el Espíritu Santo quiere es precisamente que como Misión Cristiana del Calvario seamos corregidos en esto. Y quiero hoy introducirme precisamente a esto. ¿Por qué el Espíritu Santo nos está hablando de esto? ¿Por qué el Espíritu Santo nos está hablando sobre la importancia de entender las cosas espiritualmente? Por eso mencionaba hace un rato de que la iglesia hoy está bajo un sistema de este mundo. ¿Cómo se conduce el hogar? Si usted ve aquí en el libro de Efesios, desde el capítulo 5 y 6, una de las cosas que está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso es su comportamiento como esposo y esposa, su ubicación, el trato, la expresión del uno al otro. El capítulo 6 principia con hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Está hablando sobre una ubicación familiar, pero no al estilo del mundo, no bajo el sistema de esta cultura, no bajo el sistema social del área o del país donde vivimos,
sino les está hablando sobre estos principios del reino. Pero más adelante habla a los padres en el capítulo 6 de Efesios y versículo 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, porque el padre de este mundo, el padre siempre provoca, el padre que está viviendo y comportado y conforme al estilo de este mundo, siempre es un provocador hacia los hijos. Sin embargo, les dice ahora, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué tenía que ver esto con la iglesia? ¿Qué tenía que ver? Porque la iglesia, el ser conformados a la imagen de Cristo, tiene que ver con esto. Les habla incluso del trabajo. En el versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Y habla también de los amos, cómo deben de tratar a sus trabajadores. Déjeme decirle, el viernes pasado, el Señor me hablaba precisamente de la importancia y que resaltara en Misión Cristiana el Calvario, precisamente el entender el diseño bajo una perspectiva espiritual. Porque esa es la única manera en que vamos a hacer las cosas del Espíritu con dirección del Espíritu. ¿Por qué? Porque la iglesia gloriosa no es solo una iglesia que tiene una bonita comunión. No es solo una iglesia que canta y adora bonito. La iglesia gloriosa no es solo una iglesia que levanta sus manos y se llena y se postra y qué lindo. Y que sale llena del servicio y del templo y va gozosa a su casa. La iglesia gloriosa es la iglesia que en el hogar está bien ubicada, según aquí. Que en el trabajo se respeta al jefe, pero también el jefe respeta a los trabajadores. No es a un estilo sindicalista o socialista de una justicia social, sino es de acuerdo a la justicia del reino de Dios, porque la Escritura dice que el reino de Dios es justicia, es paz. Aquí nos está hablando de un comportamiento, incluso ante la prueba y ante la lucha, y vestidos de toda la armadura de Dios. No es que estemos echando fuera demonios por todos lados y reprende y reprende y reprende, como hoy en día la iglesia pentecostal lamentablemente le enseña a la iglesia. Es una iglesia que vive bajo el estilo de Dios en todos los ámbitos de su vida. Y por ejemplo el Señor me decía, ¿cómo puede ser una iglesia gloriosa si su estado financiero de las personas no es el correcto? ¿Cómo puede ser también una iglesia gloriosa si no son productivos? Aunque estén consagrados en el templo. Pero la iglesia gloriosa es todo el concepto de la vida como cuerpo de Cristo. ¿Cómo va a ser una iglesia gloriosa si las personas que están dentro de ellas están enfermas y no están experimentando la salud de Dios? Por eso es que Pablo ataca a la iglesia de Éfeso sobre sus amarguras y resentimientos. No había salud espiritual. Por eso les dice, no habéis aprendido hacia Cristo. El dar la talla no es solo dar la talla en el campo de fe, en el área de fe, sino el dar la talla es también en el hogar. El dar la talla es también el ser productivos. El enseñarle a la iglesia y a los jóvenes de hoy en día, incluso a los niños, a que produzcan. Podemos tener una iglesia muy espiritual y que puede ayunar y orar muchísimo. Sin embargo, no vamos a entender, ni vamos a dar la talla de ser conformados a la imagen de Cristo, sino nuestro comportamiento como hijos en relación a nuestros padres no es el correcto. Ese es el sistema del mundo.
Si nosotros como padres, en vez de educar y formar y discipular a nuestros hijos en el orden de Dios, ayer, por ejemplo, mirábamos en Isaías, y eso lo dejo para la siguiente semana, cómo Jesús está hablando de Emmanuel y dice que debería de comer manteca y habla de las cosas que él debería de tener como dieta. Y dice, porque él comerá todo esto hasta que sepa discernir entre lo bueno y lo malo. Él como niño a Jesús se le enseñó a discernir entre lo bueno y lo malo. Hoy los jóvenes y los niños crecen sin un entendimiento qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Gracias a Dios por el diseño y el modelo a seguir, porque hoy en día nuestros hijos están siendo formados bajo esa estructura y diseño del reino de Dios. Pero en casa, lamentablemente, no se enseñan estas cosas. Sin embargo, está hablando de Emmanuel y Emmanuel está hablando de Cristo. Y dice que él tenía que aprender desde niño a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo puede ser una iglesia gloriosa si nuestros hijos no tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo? Si los jóvenes de hoy en día no pueden discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto, no es iglesia gloriosa. Y eso me decía el Señor el día viernes. No podrá ser una iglesia gloriosa si no se preparan eficazmente y de acuerdo al diseño para que puedan ser personas que den la talla de acuerdo al diseño en todas las áreas de su vida. La iglesia gloriosa no es solo una iglesia adoradora. La iglesia gloriosa no es una iglesia evangelizadora, es parte de eso. La iglesia gloriosa es también una iglesia que es transformada por el Espíritu bajo un entendimiento espiritual y entiende las cosas del Espíritu porque expone, porque expresa la mente de Cristo. Por eso Misión Cristiana el Calvario. Si algo el Espíritu Santo nos está insistiendo ahora esto, no es solo porque está, como dijera alguien, ahí está, dale, que dale, que dale, es porque quiere que seamos la iglesia gloriosa. Pero una iglesia gloriosa en todos los ámbitos de nuestra vida, como padres, como esposos, como esposas, como hijos, como trabajadores, como empresarios, como iglesia, como cuerpo de Cristo, que nos podamos expresar tal como un verdadero cuerpo de Cristo, no con una comunión de amistad solamente. La comunión que expresa aquí no es solo porque somos amigos en la iglesia, es porque de veras estamos acoyuntados y nos estamos alimentando y fortaleciendo los unos a los otros. Por eso es importante que el Espíritu Santo nos está llevando a comprender que la transformación de nuestra vida y el expresar el carácter de Cristo va más allá solo de decirnos que vamos a ser transformados. Va al punto de que seamos la iglesia gloriosa, porque esa iglesia gloriosa es la que va a poner a todos sus enemigos, no de la iglesia, sino de Cristo, bajo la planta de sus pies. Eso es lo que dice Efesios 1, 22 y 23. Es la iglesia que va a establecer el reino de Dios y que va a poder notificar a los principados y a las potestades la supereminente sabiduría del poder de Dios. Es por eso que se hace necesario que Misión Cristiana el Calvario no tomemos esto tan fácil o tan sencillo, en el sentido de que lo veamos tan liviano. Es necesario que el Señor nos está hablando, que comprendamos que debemos de dejar la expresión de la genética del padre de la mentira y que expresemos ya la genética del Padre Celestial, porque esa es la que tenemos. Una, la otra, ¿por qué es todo esto? Para que seamos transformados. Pero ¿por qué nos quiere transformar? Tres. ¿Por qué nos quiere transformar? Para que seamos la iglesia gloriosa,
pero en todos los ámbitos de nuestra vida. Que seamos productivos. La parábola de los talentos precisamente lleva a eso. ¿Por qué le quitó al otro lo que tenía? Porque no produjo, aunque tenía capacidad. Por eso es que las iglesias tienen que ser productivas en todos los aspectos. Tenemos que enseñarle a nuestra gente que la que no trabaje, que trabaje. Y si no sabe trabajar, pues buscar alguna oportunidad, cómo enseñarle y disipularle a la gente a trabajar, a que se conviertan en productivos. Por eso dice Efesios capítulo 6, habla precisamente sobre eso. Una gran cantidad de personas, según el sistema del mundo, que no trabaja. Si usted ve las acciones humanistas, llevan precisamente a producir un país que no trabaja. Las acciones sociales, por ejemplo, ¿por qué se ayuda a un país? No solo porque lo necesita, sino que tiene necesidad porque no trabaja. Recuerdo que me hablaban de un lugar aquí en Guatemala, donde han enviado muchas ayudas y la gente sigue pobre. Les llevaron unas gallinas para que produjeran, se las comieron rápido o las vendieron porque querían el dinero y siguen pobres. Y les han dado ayuda y ayuda internacional y cuántas cosas han hecho. Hay personas que tienen su terreno por ahí, tienen una manzana o tienen una cantidad de metros posibles que podrían sembrar algo y cosechar de ese algo y disfrutarlo. Sin embargo, no lo hacen. Pero la iglesia tiene que disipular a nuestra gente en su comportamiento como esposos, como padres, como hijos, como trabajadores, como empresarios. Tiene que disipular a la gente en la forma hasta de cómo arreglarse, porque habla aquí la Escritura precisamente de eso. No es de un arreglo de un sistema puramente humano, legalista, sino es de acuerdo a vivir expresando la gloria de Cristo en nuestra vida. ¿Cuánto de la iglesia educa a las familias, por ejemplo, con el arreglo en sus casas? ¿Cómo están las cosas en casa? Pero la iglesia gloriosa no puede ser una que adora en casa, pero su casa está toda desordenada. Esa no es iglesia gloriosa. Por eso es que capítulo 5 y capítulo 6 encierra eso precisamente. Va a ser una iglesia gloriosa en todos los aspectos de su vida. Y si algo el Espíritu Santo por eso insiste en que expresemos la mente de Cristo para entender el diseño, no solo lo que quiere, sino la forma que quiere, para hacerlo como el Padre quiere, para que demos la talla como una iglesia gloriosa y preciosa en su presencia. Entiendo que hay mucho más que decir, pero como a veces dicen en las películas, to be continued. Así que lo dejamos para el próximo lunes. Así que adelante, bendiciones, y que juntos podamos dar la talla, pero porque estamos expresando la mente de Cristo. Recuerden, no es un logro, no es un premio, no es un esfuerzo de que yo voy a pensar como Cristo. Es por la naturaleza que tengo que lo voy a expresar. Oremos. Padre, te damos gracias por tu gran amor y por tu gran poder. Porque cada día nos estás enseñando a vivir bajo el estilo del reino de Dios y a ser personas productivas en todas las áreas de nuestra vida. Si algo tú dijiste en el diseño, a Adán y a Eva, cuando decidiste hacer al hombre, precisamente fue hacerlos productivos y multiplicadores.
Y el diseño no ha cambiado. El hombre fue el que cambió el sistema al establecer el sistema de este siglo. Pero el diseño sigue igual. Y por eso es que Pablo se lo enfatiza a las iglesias y les dice: no vivís conforme el Espíritu, porque no se conducían espiritualmente. Y el no conducirse espiritualmente era el ser padres que provocaban a ir a sus hijos. El ser un mal trabajador, o ser un mal jefe, un mal empresario, o emprender un negocio y fracasar, cuando Dios nos ha llamado a producir. Por eso quieres que entendamos bien, pero solo lo podemos entender bajo la mente de Cristo y ser productivos, no solo en el campo espiritual, no solo en el alma, sino también en nuestro cuerpo, ser saludables para expresar la gloria de Jesucristo. Gracias por hablarle a Misión Cristiana del Calvario. Y por eso te bendecimos y te exaltamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.